analizando este tema porque sin duda va a marcar la agenda de esta semana y de las semanas siguientes hasta el 28 de julio. ¿Qué va a pasar? ¿Cuáles van a ser los candidatos? ¿Cuál es el escenario que se abre para Venezuela? ¿Cuáles son las apuestas? ¿Cuáles son las propuestas principalmente? Y para eso también vamos a conversar con Franco Bielma, quien está ya con nosotros. Franco Bielma es sociólogo y vamos a analizar esta situación. ¿Cómo estás, Franco? Hola Karen, buen día, saludos. Buen día. ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo? Franco, ¿cómo ves la situación? ¿Cómo ves el escenario electoral? Bueno, el escenario electoral en realidad no ofrece mayores sorpresas, es decir, todo lo que está transcurriendo en estos días con el proceso de postulación de candidaturas está dentro de lo esperado, es decir, hay una oposición que se ha presentado de manera atomizada, eh, diversos actores de una oposición dispersa se han venido presentando como candidatos y en el presente también existe pues una seria situación en el caso de la plataforma unitaria, porque llegaron al día de las postulaciones sin una estrategia clara, sin una estrategia definida. Y esta ha Ujú. sido la noticia que si se quiere, se ha impuesto en los últimos días. Hace más de un año, Enrique Capriles había dicho que había que crear un método que generara varias opciones para sustitución de candidaturas en caso de que la primaria la ganara alguien que estuviera inhabilitado. Lo decía por él mismo. Ujú. Y ese método tendría que contemplar bien sea la incorporación como candidatos o opciones a personas que participaran en la primaria o incluso personas que no participaran dentro de la primaria. Pero todos esos escenarios se descartaron porque nadie se atrevía en aquel momento a plantear una posibilidad distinta. Mucho menos ocurrió después que María Corina Machado se alzara con la victoria en las primarias. Entonces, bueno, lo que está ocurriendo no tiene ninguna sorpresa en realidad. Ujú. Pero ¿qué podría pasar? ¿En qué situación se encuentra entonces ahora la oposición venezolana eh, con una persona, una señora mayor de 80 años que fue seleccionada por María Corina Machado, dijo ella, como su sustituta para cumplir, dijo ella textualmente, meramente un trámite administrativo? ¿Y qué va a pasar si realmente después el Consejo Nacional Electoral no admite esta candidatura? ¿En qué situación queda la oposición venezolana? ¿Cómo salir de ahí? Bueno, fíjate, es que el problema está en vender falsas expectativas a los venezolanos. Yo creo que ahí es donde está el problema. Fíjate, en cada proceso electoral, cada persona que es postulada pasa por un proceso de revisión por el Consejo Nacional Electoral. Para eso incluso le solicitan a los postulados que entreguen su proyecto y su visión de gobierno. ¿Ok? Ujú, ¿Por qué? ujú, Porque esa etapa tiene prelaciones. Es decir, las personas que son postuladas deben ser revisadas su postulación si cumplen con los requisitos legales. No aplica solamente a si está inhabilitado o no, sino también a otras condiciones, ¿no? Fíjate, en ujú, Venezuela no existe la política del alter ego, es decir, la política por delegación o la política para ser eh, mm, aplicada de manera fantasmal a nombre de alguien más. ¿Ok? ujú, Esos ujú. son elementos que son centrales dentro de la política nacional, porque de lo contrario sería un proceso que se conoce en la legislación internacional y en el derecho comparado como fraude electoral. Es decir, el Ujú. fraude electoral aplica cuando una persona es delegada para que ejerza el poder a nombre de alguien más, quien sería quien lo ejerce de facto. En la Ujú. Constitución venezolana y en las leyes nacionales el poder es intransferible, ¿ok? Cada Ujú. persona que es electa para un cargo popular es para que ejerza esa función por un tiempo determinado, no para que ejerza, entre comillas, el poder a nombre de alguien más, ¿ok? Entonces hay una posibilidad de fraude y farsa electoral que el CNE tendría que revisar independientemente de la nacionalidad o la doble nacionalidad que aparentemente existe sobre esta señora. En todo Mm. caso, lo importante aquí es que según ha trascendido, hay varias fuentes de la oposición, dicen se estaba realizando una discusión el día de ayer
para Ujú. sustituir la candidatura de la señora o la postulación de la señora Corina Lloris, y esta discusión todavía no ha generado humo blanco, porque incluso algunos dirigentes de la oposición, como Delcy Solórzano, habían dicho públicamente el día de ayer que no estaban interesados en ser candidatos. Entonces, veamos si esto también no es parte pues de un proceso también de dilación de la plataforma unitaria, quienes llegan sin estrategia y ahora podrían estar optando por sabotear la elección, ¿no? Entonces, esta Ujú. posibilidad la están asomando algunas personas. Colette Capriles, por ejemplo, estuvo hablando también al día de ayer de esa posibilidad, de que salieran del ruedo electoral la plataforma unitaria precisamente por llegar sin estrategia al día de la postulación. Claro. ¿Y cómo ellos han pedido a la plataforma unitaria una extensión de 3 días al Consejo Nacional Electoral? ¿Tú crees que eso Podría, se dé, no se dé? ¿Qué? Mira, en realidad muy pocas veces ha habido extensión. Yo recuerdo Ujú, solo una. En mi cabeza ujú, recuerdo en este momento solo una. Extensión del proceso, del lapso pues de postulación de candidatos. Pero ujú. lo que tenemos que nosotros entender es si las instituciones tienen que someterse a el desastre de organización por parte de los opositores, o si la misma solicitud de extensión del plazo es también parte de la misma estrategia para desgastar la elección, ¿ok? Claro. Porque hasta ahora, fíjate, la situación de la postulación ha sido completamente errática, ¿ok? Es decir, el proceso ha sido en medio de la disputa entre los partidos o dirigentes de la plataforma unitaria y María Corina Machado, porque lo que está en disputa allí no es una candidatura, sino el liderazgo de la oposición, ¿ok? El liderazgo de facto de la oposición, es decir, de la conducción de partidos políticos. Y como en Venezuela, muchos dirigentes de la oposición han tenido su partido político como una trastienda personal y como un mecanismo de negocio, como un mecanismo de lobby, como un mecanismo de sacar recursos. Evidentemente hay partidos que no están dispuestos a entregarle su infraestructura política a María Corina Machado para regirla por quién sabe cuánto tiempo. ¿Por qué? Y es lógico. Entregar la conducción política de la oposición a un tipo como Guaidó, como ocurrió en el 2019, generó una seguidilla de desastres y desgracias para dirigentes de partidos. Entonces, Ujú. obviamente que esa discusión está todavía viva allí. No es una discusión solamente sobre la elección, es una discusión sobre el futuro de los propios partidos en la plataforma unitaria. Claro. Bueno, estaremos muy atentos. Muchísimas gracias, Franco. Vale, Karen, un gusto. Gracias, un gusto para nosotros también. Conversábamos con Franco Bielma, sociólogo venezolano, sobre este panorama electoral en nuestro país. Hay que recordar que hoy cierra el periodo de inscripción de los candidatos ante el Consejo Nacional y hoy está previsto que Nicolás Maduro se inscriba como candidato para las elecciones presidenciales del 28 de julio. Son las